Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, El Viajero Astuto. Mi nombre es Kevin Humansor. En este video les traigo las últimas actualizaciones de todo lo que está sucediendo en el Senado, ya que en el Senado van a votar para anular el veto sobre el proyecto de ley de defensa de 740 mil millones de dólares que el presidente Trump ya había vetado. Esto lo están tratando de anular. Van a llegar a votos dentro de muy poco. Como ustedes pueden observar en la pantalla aquí atrás, estoy viendo al Senado en vivo y en directo por medio de Fox News. Ya hubo una batalla muy grande por los cheques de estímulo de $2,000, donde el senador de Vermont, Bernie Sanders, habló duro y directo y también puso un póster gigante donde salía la foto de Donald Trump con el tweet pidiendo los $2,000, ya que Mitch McConnell no quiere llevar a votos el día de hoy los $2,000. Nada más van a votar por anular el veto que hizo el presidente. Esto puede ser que pase o que no pase el día de hoy. Pero al final, ese no es el tema principal. El tema principal es la batalla campal que hubo entre los demócratas y los republicanos hace pocos minutos. Les voy a poner el video de Bernie Sanders para que ustedes puedan observar todo lo que él dice. Observemos el video y después les digo más o menos en pocas palabras qué es lo que está diciendo Bernie Sanders. But all that we are asking for is a vote. What is the problem? In the House, over 2/3 of the members of that body, including 44 Republicans, voted to say that at this time of economic desperation, working families deserve help and they deserve a $2,000 check. And as Senator Schumer just indicated, we have a very unlikely ally in President Trump. Nobody here has disagreed with Trump more times than I have. And yet here is what the leader of the Republican Party says. He says $2,000 ASAP. So even on this issue, amazingly enough, the President of the United States is right. So what all of this comes down to, my fellow Americans, it's not even whether you agree with Senator Schumer and myself and 78% of the American people, or you agree with Senator McConnell, and I suspect Senator Toomey, that's fine. It's called democracy. We have differences of opinion. Bernie Sanders le está pidiendo a los miembros del Congreso que se pongan en los zapatos de las personas que están sufriendo esta crisis financiera y de cómo sería lo difícil de poder o de no poder tener dinero para poder pagar la renta, para poder poner suplementos de comida para su hogar, y que los $2,000 es algo que el presidente Donald Trump pidió y que ahora todos los republicanos se están oponiendo a esto, ya que Pat Toomey dijo que estaba bloqueado, ya que John Cornyn de Texas también dijo que esto estaba bloqueado, y también Mitch McConnell, que estaba presente ahí, también dijo que lo bloqueaba. 3 senadores bloquearon esta propuesta para que llegara a votos el día de hoy. Todavía pueden convencer a Mitch McConnell para que no bloquee esto y así tal vez puedan llegar a votos el día de mañana. Este video fue muy intenso, amigos. La verdad que Bernie Sanders es una persona que tiene mucha pasión y que quiere que muchas personas puedan recibir esa ayuda que se necesita mucho. También hablaron Chuck Schumer. Chuck Schumer dijo casi lo mismo, lo único que no lo dijo con la pasión de Bernie Sanders. Ahora estamos llegando a un punto crítico, ya que la Cámara de Representantes ya está fuera de sesión, pero ellos ya pasaron la propuesta de $2,000. Ahora necesitamos que el Senado, antes de que ellos terminen su sesión, lo puedan aprobar. Si no, tendremos que esperar hasta el próximo año, ya que Mitch McConnell va a tener un tiempo para reconsiderar o hacer algo al respecto o no hacer nada y bloquear totalmente esta propuesta. Pueden ser muchas las cosas que pueden suceder, pero hasta ahora esto se está intensificando y varios líderes demócratas están exigiendo que por lo menos se les dé una oportunidad y que esto llegue a votos. Si es un no o es un sí, que por lo menos llegue a eso y que sepamos nosotros quiénes fueron los que votaron sí o no. Eso es lo que está pidiendo Bernie Sanders. Les voy a poner otro pedazo del video para que ustedes observen cómo él le contesta al senador de Texas, que es republicano, que es John Cornyn. Miremos esa parte del video para que ustedes puedan ver todo lo que se dicen del uno al otro. Problem with allowing the Senate to vote
on whether or not we are going to allow Americans, working class people, to get a $2,000 check. Now, I gather that when that vote comes to the floor, and I hope it comes immediately, you'll vote no. And you'll explain to the people of Texas why you voted that way. That's called democracy. I respect that. But what is your problem with allowing the Senate to have a freestanding vote? There are a number of people on your side, Republicans, who have already come forward and say, yeah, they want to vote for this $2,000 check. Now, if you want to deal with corporate liability, that's fine. Let's deal with it at some point. Bring forth the bill. We can vote on it up or down. Will they survive economically in the midst of this terrible pandemic? So I ask my colleague from Texas, what is the problem with allowing the U.S. Senate to vote on the bill passed by the House? And I yield to my colleague from Texas. Mr. President. The Senator for Texas. Mr. President, I would say to our colleague from Vermont, I have no problem with providing assistance, whether it's to public health officials who are trying to struggle with this pandemic, or to provide money for the research for therapeutics or vaccine, which fortunately is now being distributed around the country. I have no objection to direct payments to individuals. I voted for the $1,200 direct payment contained in the CARES Act. I voted for the additional money that's provided for in the most recent COVID-19 legislation. Alternative, but to continue to object to this request. President. Como ustedes pudieron observar, le vuelve a repetir lo mismo a John Cornyn y le dice, si tú quieres votar que no, por lo menos deja que pongamos esto a votos en el Senado. Si tú quieres votar un no, pues bueno, se lo explicas a las personas de Texas tus razones por las que votas que no. Y Bernie Sanders después dice, yo sí quiero votar por un sí y quiero que esto se pueda dar. Ahora dejemos que otras personas y que otros senadores, ya sean republicanos o demócratas, puedan obtener ese voto y que ellos decidan. No que decidan solo 3 republicanos, que son Pat Toomey, Mitch McConnell, John Cornyn, John Thune y Paul Ryan, que serían 5, no 3. Pero al final, ellos no pueden decidir por 100. Son 100 senadores que hay en el Senado. Así que necesitamos escuchar la voz de todos. Quienes votan que sí y quienes votan que no. Se necesitan 60 votos para que esto pueda llegar al presidente y el presidente lo pueda firmar para que muchas personas puedan recibir el restante de los $600, que serían $1,400, para hacer un total de $2,000. Lo único que los republicanos dicen y que siguen diciendo es que hay muchas personas que no están afectadas o que ya no están siendo afectadas por toda esta crisis económica y también de esta pandemia. Dicen que hay muchas personas que están ganando mucho dinero y que siguen generando ingresos y que estas personas no necesitan obtener esos $2,000. Que este dinero tiene que ser más para personas que sí lo necesitan, personas que de verdad están en la pobreza. Pero ahora, con este momento de incertidumbre, no se puede saber quién lo necesita y quién no. Lo único que ya está articulado es que las personas que ganan menos de $75,000 al año son las que lo podrían recibir. Y si es una pareja de casados, menos de $150,000. Serían $2,000 por adulto y también serían $2,000 por cada dependiente menor de 17 años. Pero hasta ahora Mitch McConnell y algunos republicanos se niegan y están bloqueando que esta propuesta pueda llegar a votos, amigos. Así que si han visto que otros canales dicen que Mitch McConnell va a hacer una propuesta, la propuesta está bloqueada. Eso es mentira. Por ahora no quieren llegar a ninguna consideración de llevarlo a votos. Lo están bloqueando porque ellos saben que una vez llegando a votos, puede ser que sí pase y llegue a los 60 votos. Si eso pasa, todos estos republicanos que son muy conservadores no van a quedar muy bien. Y además, todo lo que tiene que ver con las elecciones de Georgia cada vez se están intensificando. Mucha gente está observando todo lo que está pasando en el Senado. Esto puede ser algo letal para las elecciones, especialmente para el Partido Republicano, ya que el Partido Republicano es el que está haciendo las cosas más difíciles. Como les digo, vuelvo a repetir, el presidente ya hizo su labor. Ahora estamos hablando del Senado, donde hay demócratas y republicanos. Hay republicanos conservadores como también hay demócratas conservadores. Hay de todo. Esperemos que puedan pasar esto lo más pronto posible o que puedan poner la presión necesaria para que Mitch McConnell y los otros que son del Partido Republicano puedan reconsiderar y por lo menos dejar que llegue a votos. Ya después si pasa o no, por lo menos nos sacan de la duda de que intentaron hacer algo al respecto, no que se quedaron de brazos cruzados o que no quieren hacer nada al respecto.
Eso nada más es mi opinión al final. Eso es lo que yo creo. Pero por ahora, amigos, eso es lo que hay. Las votaciones se van a dar dentro de muy poco, pero esto es para la Ley de Defensa Nacional. Esas son las votaciones que van a suceder dentro de muy poco, en unos minutos. Van a estar todos los senadores votando sí o no. Son 100 senadores, necesitan 60 votos para anular el veto del presidente para que el proyecto de Ley de Defensa Nacional pueda pasar en el Senado y así el veto del presidente sea anulado. Ahora, los cheques de estímulo de $2,000 tendrán que esperar por lo menos hasta mañana o hasta la próxima semana. Vamos a tener que seguir esperando a ver si Mitch McConnell puede reconsiderar algo, amigos. Ahora, estas son las noticias que les quería traer, no son las mejores, pero al final yo tengo que dar la información como es. Yo tengo que crear el contenido informativo para que ustedes puedan estar siempre actualizados de todo lo que está sucediendo en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes y todo lo que tiene que ver con las ayudas gubernamentales. Así que amigos, muchas gracias, les deseo buenas noches, nos vemos pronto, chao, chao.